Hola a todos y a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta octava clase del curso de JavaScript en luisperis.com. Bueno, en esta octava clase vamos a ver algo muy interesante. Ya hemos visto cómo son los arrays, hemos visto cómo definir los arrays, cómo podemos añadir elementos, cómo podemos eliminarlos, aunque no debemos. Hemos visto cómo podemos acceder a ellos, etcétera. Lo que vamos a hacer en esta octava clase es ver cómo podemos recorrer arrays. De hecho, lo vamos a ver desde dos formas diferentes, porque, bueno, hay muchísimas formas en JavaScript. De hecho, JavaScript es un lenguaje donde hay muchísimas formas para hacerlo todo. Pero vamos a verlo desde dos formas. Una forma nos va a permitir recorrer un array en, atención, todos los lenguajes de programación del mundo. Todos los lenguajes de programación se va a poder hacer desde esta misma forma, incluso PHP. Y la segunda manera es más para JavaScript. Perfecto, así que empecemos. Primero, ya sabéis, definimos la etiqueta script y vamos a definir un array. Por ejemplo, un array llamado nombres que contenga nombres. Por ejemplo, el nombre Luis, el nombre Carla, el nombre Cristina, el nombre María y el nombre Jaime, por ejemplo. Jaime. Perfecto, pues ahora vamos a recorrerlo. He dicho que hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es la primera forma? Pues bueno, la primera forma para recorrer un array es con el for, ¿vale? Primero tendríamos que sacar cuántos elementos hay. Recordad que esto lo podríamos hacer, y esta parte me cuesta muchísimo, por el inglés, que sería nombres.length, ¿vale? Este era el objeto array y esta propiedad nos indicaba cuántos elementos hay. Recordemos que así nos salía un 5. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, teniendo en cuenta que para acceder a los elementos tenemos que poner nombres 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, perdón, del 0 al 4, si sabemos cuántos hay, podemos hacer un bucle que vaya del 0 al 4 y que, bueno, entonces que aquí vayamos poniendo de una forma dinámica que se vaya modificando el número. Esta forma nos sirve para todos los lenguajes de programación y se hace de la siguiente forma, con un for. ¿Vale? Recordemos que el for tiene tres partes, está dividido en tres partes. La primera parte se ejecuta nada más llega a la línea 15 y se ejecuta el for. Pues en la primera parte, la primera de las tres partes, únicamente se ejecuta una vez y es antes de hacer nada más. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner var y vamos a crear la variable i con el valor 0. ¿Vale? Vamos a crear simplemente una variable con un valor 0. La segunda parte es la condición, ¿vale? Recordemos que esta condición, si es verdadero, se va a ejecutar esto tantas veces hasta que la condición deje de ser verdadera. Y la tercera parte, por decirlo de alguna forma, es lo que va a hacer que cuando lleguemos aquí, que cuando se haya ejecutado la vez que sea, esto se va a volver a ejecutar. ¿Esto qué nos permite? Y esto ya lo hemos visto en PHP, pero ¿esto qué nos va a permitir? Muy fácil. Podemos venir aquí y hacer lo siguiente. Podemos decir que nombres. Ahora es length. Perfecto. A ver, que me falta una letra. Así, creo que era. Podemos decir que nombres.length. Siempre que i sea menor que nombres.length, se ejecute este bucle. Podemos hacerlo desde así. Que cuando esto sea menor que i, o como se suele hacer es al revés, es que cuando i sea menor que length. Da igual, simplemente es algo más estético, ¿no? Es decir, que si vale 0 y esto vale 5, por lo tanto es verdadero. Luego la próxima vez no valdrá 0, sino que valdrá 1. La siguiente vez valdrá 2. Y llegará un momento en el que pondrá 5 es menor que 5, pues no, 5 no es menor que 5, por lo tanto no se seguirá ejecutando. Pero ojo, aquí es interesante porque además no tenemos el elemento 5, recordemos que vamos del 0 al 4. Por lo tanto va a ser mucho más sencillo que si tuviéramos que si existiera, por ejemplo, el elemento 5. Para entenderlo mucho mejor, porque yo sé que esto puede costar de entender, entre que me explico mal y que esto en sí ya cuesta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí, la tercera parte va a ser un i más más. Esto es igual que en PHP, ¿vale? Perfecto. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo primero que hará va a ser llegar, se ejecutará esto, se declarará nombres y llegaremos a la línea 15. Y lo primero será definir una variable i igual a 0. Esto es lo primero que va a hacer, ¿vale? Punto y coma y ya está. Luego va a decir, oye, i es igual, o sea, i es menor, o sea, 0 en este caso es menor que 5, ¿vale? Nombres.length. Es decir, es menor que 5.
Y si aquí, bueno, y si resulta que 0 es menor que 5, que es que sí, pues se ejecuta. Llega hasta aquí y vuelve a ejecutarse esta parte, pero únicamente primero se ejecuta esta parte, la tercera, ¿vale? Es decir, aquí incrementa en 1, es decir, cuando vale 0 ahora vale 1, cuando vale 1 vale 2, cuando vale 2 vale 3. Entonces se ejecuta una vez, llega aquí y se ejecuta esto, se incrementa el valor de i en 1, es decir, de 0 pasamos a 1 y vuelve a preguntar, oye, ¿1 es menor que 5? Sí, genial. Se ejecuta todo, se ejecuta esto, pasa el valor 1 vale 2 y aquí dice, ¿2 es menor que 5? Sí. Al final es 4, ¿vale? Que es el último elemento, si tenemos 5 elementos es del 0 al 4, dice, ¿4 es menor que 5? Sí. Se ejecuta todo. Se suma 1, ahora es el elemento de 4 pasa a 5, dice 5 es menor que 5, no, 5 es igual a 5, entonces ya no se ejecuta y no nos da error, porque si intentáramos acceder al elemento 5 cuando solo existen del 0 al 4, pues nos daría un error. Perfecto, para ver que funciona podemos hacer lo siguiente, console log, y aquí vamos a poner lo siguiente, nombres, y entre corchetes ponemos i. ¿Por qué? Porque esto se va a traducir entre el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Por eso, así lo podemos hacer de una forma dinámica. Actualizamos y fijémonos que nos funciona. Luis, Carla, Cristina, María, Jaime. Perfecto. Gracias a esto podríamos construir una tabla, podríamos haber aquí concatenado con un, por ejemplo, un tr, td, por ejemplo, etcétera. ¿Vale? Esto ya lo veremos en otras clases. Perfecto. ¿Cómo se puede hacer? He dicho que se puede hacer de varias formas. Todo en JavaScript se puede hacer de diferentes formas. ¿De qué otra forma se puede hacer? Y sé que me vais a matar, porque la segunda forma simplemente son dos palabras que hay que poner. Esta es la forma más complicada y os la quería enseñar porque esto os va a permitir programar en cualquier lenguaje de programación. La segunda forma no está en todos los lenguajes de programación, varía algo. Esto es clavado en todos los lenguajes de programación, pero la segunda forma es la que vais a utilizar, que ya os conozco yo. Es muy simple, simplemente tenéis que poner for también. Y atención, si tenemos una variable de nombres, pues ponemos nombre en singular o ponemos name para que sea otra palabra, ¿vale? Y ponemos lo siguiente, in, y aquí ponemos nombres, ¿vale? Y aquí ponemos el array. Perfecto, y ahora simplemente hacemos un console log de name. Como veis, esto es muchísimo más sencillo. Actualizamos y aquí nos salen los índices del 0 al 4. ¿Vale? De hecho, si tuviéramos más, nos saldrían más. Si aquí ponemos ahora otro que sea Lucía, por ejemplo, nos aparecería aquí el 5. ¿Vale? Entonces ya simplemente aquí podríamos hacer, por ejemplo, nombres y aquí ponemos name. Perdón, sí, exactamente. Actualizamos y nos aparecen los nombres. Pero es que además esto es todavía más sencillo. Simplemente el in nos devuelve el índice, por decirlo de alguna forma, pero luego tenemos el of, ¿vale? Y el of, ¿sabéis lo que nos devuelve? Pues mirad, console log name. Simplemente, ojo, fijar que solo uso la variable name, ¿vale? Actualizo y me devuelve los datos directamente. Y así podemos recorrer simplemente poniendo for cualquier variable que nos inventamos of nombres. Podemos así recorrer un array. Yo sé que esto es muchísimo más fácil que lo otro que os he enseñado al principio, pero quería que aprendierais un poquito más porque el otro os va a permitir programar en cualquier lenguaje de programación y bueno, es interesante conocerlo también. Así que nada, así podemos recorrer un array. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta entonces!